¿Tú sabías que en los bancos de peces hay un líder? Bueno, pues vamos a conocerlo. Bueno, ¿cómo se llama a un grupo de peces juntos? Puede decirse un cardumen es un banco de peces. Sin embargo, la noción de banco puede utilizarse para mencionar a un conjunto de peces que pertenecen a una misma especie y que nadan de manera sincronizada. ¡Wow! ¡Qué interesante! Aunque no existe una relación de liderazgo en los cardúmenes, se ha comprobado que los peces que están mejor alimentados son los que se encabezan en los grupos, porque esos peces les brindan a los otros mayores posibilidades de alimentación y una seguridad contra el ataque de los depredadores. Algo interesante es cómo se mueven los bancos de peces. Los bancos de peces se mueven como si fueran un único organismo. Están compuestos por miles de peces y, sin embargo, sus movimientos están perfectamente organizados y sincronizados, así como los ves en los videos que estamos colocando aquí. ¿Qué peces forman bancos? Las especies que forman los bancos más grandes conocidos son anchoas, sardinas o lanzón. Son especies pequeñas en un lugar bajo en una cadena trófica y por lo tanto susceptibles de ser devoradas, que forman grupos muy compactos y numerosos. ¿Por qué los peces se agrupan con peces iguales a ellos mismos? Una reciente investigación descubrió que gracias a impulsos químicos, los peces pueden reconocer a otros de sus mismas características y tamaño, para agruparse en un cardumen homogéneo. ¿Tú lo sabías? Bueno, pues como lo acabamos de comentar, los peces se agrupan por tamaños en un cardumen gracias a impulsos químicos. Los cardúmenes son esas masas de peces que demuestran habilidades comunicativas muy elevadas para nadar todos hacia el mismo sentido, dispersarse de improviso y agruparse de nuevo sin chocarse. Una reciente investigación descubrió que gracias a los impulsos químicos, los peces pueden nadar y reconocerse a otros de su misma característica, además de su tamaño, y esto es para agruparse en un cardumen homogéneo. La ciencia ya había estudiado el carácter gregario de estos peces, pues estas agrupaciones masivas obedecen a un mecanismo de defensa contra los depredadores. Resulta que el riesgo individual disminuye si los depredadores están frente a un número elevado de presas casi idénticas porque no saben a cuál elegir. ¿Sabías esto? Pues qué interesante, ¿no? Hay que recordar que antes de iniciar un ataque necesitan fijar a una presa. Los investigadores encontraron que además de las señales sensoriales, como el olfato, para localizar cardúmenes cercanos, los peces utilizan también señales químicas para agruparse por tamaños similares. Sabemos que el sentido del olfato está muy desarrollado en estos peces y que son sensibles a pequeñas diferencias en la firma química liberada por los demás. Podrán oler cuán grandes son ellos mismos y utilizar como una plantilla para evaluar el tamaño de los demás. El equipo internacional estudió 2 especies de peces gregarios y los expuso a una serie de experimentos. Incluía una variedad de señales químicas provenientes de esos mismos peces en diferente tamaño. Las señales químicas explican las especies están compuestas por sus moléculas que los peces emiten constantemente en su entorno. ¡Wow! ¡Qué interesante! Conocer su propio tamaño, fíjate. En los resultados, las 2 especies de peces gregarios tenían una marcada preferencia por las señales químicas que provenían de los peces con un tamaño similar. Los peces no se agruparon con peces más pequeños o más grandes que ellos. El estudio sugiere que debido a este mecanismo, los peces son capaces de reconocer su propio tamaño, que en esta función las medidas de los otros ejemplares de su especie por los que tienen referencia química. El uso de estas señales químicas favorece la formación de bancos de arena para confundir a los depredadores, así como un mejor y coordinado patrón de comportamiento. ¿Qué te parece?
Pero también, bueno, pues ya se menciona que la unión hace la fuerza, ¿verdad? Para protegerse de un depredador grande, como un tiburón, los peces forman un escudo compacto. Se juntan formando una mancha negra por donde no pasa la luz. Así confunden al animal que está al acecho. Otra forma de confundir al enemigo es cuando el tiburón se lance hacia el cardumen y ellos pueden dispersarse en forma compasada y forman un gran orificio en el mar, por donde el depredador pasará muchas veces sin tener la suerte de cazar un pez. Qué interesante y qué inteligentes son estos animales. Pues bien, ¿por qué existen los bancos de peces? Vamos a ver esto. La respuesta es, todos los animales se unen en grupos, lo hacen para obtener algún beneficio, como pueden ser los rebaños, las manadas, o en este caso los bancos. Los bancos de peces son grandes, grupos de miles y muchas veces hasta millones de individuos que se mueven a la vez, coordinándose en cada aleteo y actuando como si fuera un solo pez gigante. Varios estudios demuestran que los bancos de peces disminuyen el riesgo a ser atacados por otros depredadores, confundiendo a estos con su tamaño real y su movimiento, ya que en este gran grupo combinan diferentes tácticas y direcciones engañando al depredador. Los bancos de peces, a menudo llamados cardúmenes, han sido investigados en numerosas ocasiones, tratando de buscar una explicación a por qué se forman esos grandes grupos. Son masas gigantes que llegan a alcanzar los 4 kilómetros de largo. Se siguen un mismo ritmo de forma elegante e hipnótica, con fines estratégicos y defensivos. No hay que confundir el término de banco con el de cardumen. El banco de peces está formado por peces de la misma especie y clase, y el cardumen pueden ser individuos de diferentes especies. Los peces se agrupan y forman un banco gracias a su interrelación. Pero vayamos a algo muy interesante dentro de este banco de peces. ¿Cómo es su supervivencia? Bien, dentro de un banco, los peces ocupan una posición con una distancia determinada entre cada uno de ellos, gracias a la línea lateral que tienen todos y que es un órgano sensorial. Si la información es de tu agrado, por favor compártelo y suscríbete a la página Salvengo en Facebook y al canal Salvengo en Facebook. Gracias y continuamos. Bueno, pues una respuesta a lo que es el ataque de un depredador es que los bancos de peces hacen una formación de círculos para tratar de confundirlos aún más. Es un comportamiento biológico y lo realizan muchas especies de este tipo de peces. Su alimentación en este tipo de peces, en los grandes bancos, es la labor de alimentación para muchos. Al estar formado por millones de individuos, pueden visualizar de forma mucho más eficiente una posible presa o alimento. Los peces situados delante tienen más oportunidades de obtener más alimento y de mayor calidad, pero una vez estos quedan saciados, pasan a la parte trasera del grupo para que los que estaban en esa posición pasen a la parte situada más adelante y puedan alimentarse de igual manera. La reproducción, wow, esto es interesante. Los bancos y cardúmenes están formados por peces de ambos sexos y muchas veces se unen al grupo para parearse. Las hembras sueltan los óvulos en el agua y en ese preciso instante es cuando los machos vierten su espermatozoide, coincidiendo así en el agua ambos órganos reproductores y creándose nuevos miembros. Hay que indicar aquí que a veces los bancos se forman por un motivo totalmente contrario y pueden estar formados solo por hembras que se quieren defender de los machos. ¡Wow! ¿Cómo ven? Pues contestando a la pregunta de que si los bancos de peces tienen un líder, más de la mitad de todas las especies de peces, los océanos, viven en cardúmenes. En algún momento de sus vidas, en un principio se creía que estas agrupaciones no tenían un líder, sino que se autoorganizaban gracias al simple hecho de que cada pez se coordinaba con los que tenían a su alrededor. Sin embargo, estudios posteriores
han demostrado que por lo menos en algunas especies sí existen este tipo de dirigentes. ¿Qué te parece? Deseamos que la información haya sido de tu agrado y recuerda que estamos en Facebook en la página Salvengo y en el canal de YouTube Salvengo igual, en Twitter y en Instagram. Hasta pronto.